El arte y la creatividad de Honduras y Puerto Rico a través del talento de escritores, pintores y cineastas. Ya, Analí contigo en NBC Telemundo. Hola mis queridos amigos, les saluda Ana Alfaro, su servidora. Bienvenidos al show de Analí. Y mi nombre es Stephanie Domínguez. Bueno, comenzamos el 2026 ya en la nueva casita del show de Analí, aquí en NBC Telemundo Connecticut. Pues estamos muy orgullosos de ser parte ahora de la familia de Telemundo y nos orgullece esta alianza por muchas razones. Por la razón de que con esta alianza, pues el show de Analí va a continuar ofreciendo esa información y programación que es muy relevante para nuestra comunidad. Vamos a continuar uniendo comunidades, la juventud, empoderando a la comunidad, al igual que a la juventud. ¿Y qué puedo decir? Y compartiendo historias, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho ya casi por 17 años. Claro que sí, Ana. Estamos muy contentos, muy felices de esta nueva fase del show de Analí para este año 2026. Y como dijo Hank Guerrero, quien es el presidente de NBC Telemundo Connecticut, esta es una oportunidad para fortalecer la historia de la comunidad latina y esta alianza que va a traer tantas cosas buenas, especialmente para el show de Analí. Tenemos la oportunidad de promover la cultura latina, de educar a la comunidad en todos los temas que son relevantes y promover la creatividad también de nuestra comunidad. Así es que yo creo que es definitivamente una familia muy importante para nuestra comunidad, el show de Analí y Telemundo, NBC Telemundo Connecticut. Muchísimas gracias a todos ellos, a todo el equipo de Telemundo que nos da la bienvenida. Y como yo dije, pues estamos en esta nueva etapa empoderando a la juventud. Y aquí conmigo se encuentra Stephanie para continuar esa labor, ¿verdad? De poder llevarle a ustedes toda esta programación que es tan importante para nuestra comunidad. Así es, y estamos comprometidos a siempre seguir fortaleciendo los lazos con la comunidad latina y esta nueva generación. Amigos, gracias a ti, porque gracias a ti el show de Analí continuará ofreciendo y presentando programación que es muy relevante para nuestra comunidad con informes al día, no solamente en Connecticut, pero en la área de Western Massachusetts. Y el programa de hoy, pues estamos celebrando el arte y la cultura de Honduras y Puerto Rico. Y comenzamos este programa de hoy con el escritor Emilio Vargas, quien es escritor local del área de Waterbury. Y él se inspiró en escribir este libro que es de sus niñas, reflejando, ¿verdad?, las historias de lo que es un foster care o padres de adopción. Y pues el libro es llamado Creciendo a la Par, y qué orgullo para nosotros ya estar conversando con el escritor Emilio Vargas. Veamos. En el 2018 me convertí en padre foster care de aquí de Estados Unidos. Una de las más grandes batallas, digamos, en mi vida, porque no quería ser padre de niños biológicos, yo no quería tener hijos para nada, y mi esposa sí quería tener su hijo, y pues uno queriendo complacer, ¿verdad?, a quien ama, pues tratamos de diversas formas de ser padres biológicamente, no sucedió hasta que apareció el foster care. Cuéntanos de tus niños o tu niña. Mi niña Hailey tiene 8 años, es caucásica, habla español mejor que yo, tiene rubia de ojos azules y habla un español perfecto. No dice china, dice naranja. Y mi hija Emma tiene 7 años, es afroamericana con puertorriqueña y también habla español tremendamente, están en la escuela, son súper inteligentes, tan saludables, que es lo más importante de todo, felices, porque lo más importante de todo es que los niños estén felices y están, me emociona hablar de ellos. ¿Cómo fue ese proceso? Es una vez que mi esposa decide, vamos a decirlo, porque mi esposa lo decide y me lo impone. No, pero fuera de broma, mi esposa lo decidió, lo hablamos,
Yo estoy siguiéndola a ella en todo momento. Yo voy descubriendo a través del paso, porque te educan por 14 semanas, de 6 a 8 de la noche todos los martes, fue en mi caso, en otros casos puede cambiar, por 14 semanas, y uno va descubriendo, cada clase se va convirtiendo más intensa, todas las historias, todo lo que sucede, fotos, videos que te muestran y más la experiencia luego, que a lo mejor uno puede pensar, esto te lo están diciendo para que, como en un enganche, pero ver la llegada de mis hijas, cuando ellas llegan a mi casa, te dice, todo lo que escuchaste fue real, todo esto que estás escuchando es cierto y está pasando aquí en nuestras caras, y lamentablemente uno de los más recientes casos fue el de la niña de New Britain, que perdió la vida, y esas cosas pasan. Mi hija llegó totalmente sucia, cubierta de tierra, sucio, olía a cigarrillo, como si ella misma era la que estaba fumando, y tenía 3 días antes de su primer cumpleaños, y eso sigue pasando. ¿Qué es tu meta con el libro? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con tu libro? El nombre del libro en español es Creciendo a la Par, Crónicas de una familia inesperada. Creciendo a la Par le llamé así porque yo me daba cuenta que pues, yo también, uno piensa que se la sabe toda. Y de verdad me di cuenta que mientras crecía con ella, iba yo aprendiendo más y más y más y más. Porque muchas veces vimos a nuestras amistades ser papá. Yo veía eso normalmente y yo no quería hacerlo porque yo veía como ellos eran, y yo siempre decía, si yo voy a ser un padre, tiene que ser totalmente distinto. Yo no puedo ser un padre divorciado, no puedo ser un padre soltero, no, tiene que ser, creo en la familia. Y eso es lo que queremos, llegar a esas personas que tal vez piensan que no lo pueden hacer, pero hubo alguien que no quería hacerlo y terminó haciéndolo, y es lo mejor que le ha pasado. Bueno, yo te felicito. Gracias. Muéstrame el libro en la pantalla enfrente. Este es Growing Up Together. Hoy salió la versión en inglés. La primera parte en español fue un total éxito. Alcanzó la posición número 6 en Fatherhood en Amazon, after Roy Wood Jr. Pues vamos a ver a dónde llegamos con el de inglés, que sé que vamos a llegar a muchas familias. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones para nuestro amigo escritor Emilio Vargas. De veras que yo creo que este libro va a ayudar a muchas familias, especialmente si has estado pensando en ser un padre adoptivo, ¿verdad? Es muy inspirador, y gracias a Emilio por este libro, y gracias a ti. Así es que, amigos, cuando regresemos estaremos ya cubriendo el arte y la creatividad de cineastas y escritores de Honduras. Este primer segmento del programa llega a ustedes como una cortesía de United Healthcare, servicios de Medicare. Llama a Linda Martínez al 860-249-0620. Comisión de Derechos Humanos en Connecticut. Tus derechos cuentan. Llama hoy a Ana Mitchell al 860-541-3400. AARP Connecticut. Mayor de 50 años, recibe los beneficios hoy en AARP Connecticut. Llama al 860-295-7279. Vargas y Mesta Servicios de Contabilidad. 20 años ofreciendo servicio de contabilidad para negocios, empresarios y familia. Llama hoy a Marlene Mesta al 860-833-9634. Y continuamos con más de arte y cultura en el show de Analí. Ahora vamos a estar conversando con el señor Hispano Durón, quien es el productor del documental Un bananero en su laberinto, un documental basado en el libro del profesor de historia en Trinity College, el señor Darío Euraque. Así que veamos. Así que, profesor, cuéntanos sobre su trayectoria como profesor de historia. ¿Siempre le interesó ser un profesor de historia o cómo fue que surgió poco a poco este interés en la historia y como profesor? Mis abuelitas. Me interesé, yo no sabía qué era historia ni como disciplina académica. Profesor de historia ya es
es todo otro adiestramiento académico, pero desde muy niño me encantaba escuchar los relatos de mis abuelas, ambas abuelas, y me fascinaba escuchar y verlas a ella hablando sobre el pasado, y me encantaba apreciar la vigencia que tenía su vida del pasado en la forma en que ellas expresaban su vocabulario, la forma en que describían tiempos que yo no conocía, obviamente, ¿no? Porque yo era un niño, pero eso me fascinaba. Yo no sabía que había profesores de historia o que habían libros de historia, pero desde ese momento me interesó mucho el pasado. Bueno, yo he escrito 9 libros, ¿ya? Ahora, irónicamente, 8 de esos libros los he escrito en español. Y yo soy profesor en una universidad donde nunca he dado una clase en español y solo he escrito un libro en inglés. Entonces, eso es algo que creo que es importante destacarlo, ¿no? Porque cualquiera cree que yo escribo en general en inglés. ¿Y por qué sobre Honduras y Centroamérica y todo eso? Bueno, en parte tiene que ver por las exigencias de lo que es la academia en Estados Unidos. Es decir, cuando uno estudia la maestría, el doctorado, uno se especializa mucho. Entonces, yo me especialicé en Centroamérica y sobre todo en Honduras, en gran parte porque aquí no se conoce Honduras y Centroamérica desde el punto de vista académico, es decir, con rigurosidad y investigación de archivo, etc. Sin embargo, en Trinity no doy clases de Honduras. De hecho, la única clase que doy que incluye a Centroamérica es una clase reciente que es Historia de las Migraciones Centroamericanas a Estados Unidos. Y esa la desarrollé en gran parte para ofrecerle a mis estudiantes una visión compleja de las migraciones centroamericanas a Estados Unidos, porque la situación en los últimos 5 o 10 años reduce a las migraciones centroamericanas como que todos somos bandidos bueno, todo negativo prácticamente. Entonces, uno de los objetivos de un académico, entre otros, pero debe ser de qué manera su preparación académica tiene vigencia. Profesor, vamos a entrar en el libro Un bananero hondureño en su laberinto, el cual le lleva a un documental. El libro es en realidad el segundo tomo, segundo volumen de una biografía de un caballero que yo nunca conocí, un hondureño que se llamó Rafael López Padilla, que era un bananero, un exportador y cultivador de banano. ¿Y por qué banano? Porque Honduras fue el productor y exportador más importante de banano en el mundo hasta más o menos 1950. Don Rafael López Padilla era uno de los grandes exportadores. Y entonces el libro, el primer tomo y este segundo tomo, es una forma de ver la historia completa de Honduras, pero por medio de la vida de una persona, su esposa, sus hijos. ¿Y por qué ese género? El género biográfico a veces es mucho más atractivo para la gente para leer historia. El título, y luego le digo del documental, es importantísimo porque se llama Un bananero hondureño en su laberinto. Parte de la idea de ese título es porque yo considero que la segunda parte de la vida de don Rafael, pero también la historia de Honduras, es una especie de laberinto, ¿verdad? En que entramos por acá, salimos por allá, pero parece que nunca salimos. Simón Bolívar, que es Simón Bolívar, ¿verdad? 10 días antes de que muriera, escribe una carta, dictaba una carta, siempre dictaba cartas, dictó miles de cartas. Y 10 días, ya muy enfermo, le dicta una de sus últimas cartas, donde
se siente pues ya enfermo y se va a morir, ya llegó a sus últimos, ¿no? Y entonces le dice a su confesor, y esa carta es real, le dice, carajo, no creí que, creo que nunca voy a salir de este laberinto. Entonces, Gabriel García Márquez escribió una novela que se llama El general en su laberinto. Es una de las novelas de Gabriel García Márquez, es una de mis favoritas. Entonces, de ahí viene el título, porque considero que la vida de don Rafael al final fue como un laberinto, pero también el país, ¿verdad? Mi nombre es Hispano Durón, soy hondureño, soy cineasta y académico. Actualmente soy profesor de estudios de cine y medios en la Universidad de Kansas, en los Estados Unidos. Fabuloso, y sé de que también de su película de Morazán, esa fue la primera que nos trajo por acá, Sí. 7 años atrás, y Sí. ahora con este proyecto del documental. Bueno, muy interesante el documental, y ¿por qué se interesó usted en poder producir esto? ¿Cuál fue su interés? Bueno, esto parte de una experiencia que yo tuve con Darío Euraque, justamente cuando vine a presentar la película de Morazán. Él me contó del proyecto en el que él estaba trabajando, el libro sobre la biografía de Rafael López Padilla, y en su estudio me mostró el archivo, y yo quedé muy impresionado, muy impactado, y pensé en ese momento, esto es un buen material para un documental. Y justo en ese momento él me dijo, ¿le gustaría hacer un documental? Y yo dije, claro que sí. Y desde entonces hemos estado con esto, pero bueno, toma tiempo. Él estaba iniciando el proyecto de escribir su libro y seguía todavía en el proceso de investigación. Entonces, desde 2018 hemos estado conversando con Darío, y ya en los últimos meses del año pasado y de este año sí yo he estado enfocado en crear el documental. Mira, el documental se basa en el libro que escribió Darío. Es un libro de 2 volúmenes, cerca de 700 páginas, y la tarea más difícil para mí fue la de reducir la información para un documental de 1 hora. Que yo no le podía pedir a Darío reduzca la información a 1 hora, porque por el contrario, él cada día me enviaba más información y podríamos agregar esto. Entonces yo traté de resumirlo en 1 hora, es una tarea para mí la más difícil, pero logramos enfocarnos en 3 aspectos, digamos. Uno, quién es Rafael López Padilla y cómo él se convirtió en un bananero próspero, digamos. Lo otro, el segundo aspecto, es qué relación tiene él con la Carta Rolston, que es un documento al que se ha hecho mucha referencia en la historia de Honduras, y que él tiene una historia que contar, o sea, Darío tiene una historia que contar entre la Carta Rolston y Rafael López Padilla. Y el tercer aspecto es cómo este personaje, en los últimos años de su vida, después de haber sido un empresario exitoso que hizo una fortuna, se volvió muy crítico de la forma en que estas compañías bananeras a las que él estuvo asociado operaban. Entonces se dedicó a denunciar los abusos de las compañías fruteras ante el gobierno de Estados Unidos y ante el gobierno de Honduras. Un bananero en su laberinto fue sugerido por Darío, el doctor Euraque, el investigador, porque el segundo tomo de su libro se titula así, Un bananero en su laberinto, y refleja mucho la vida de Rafael López Padilla, porque es una persona que tomó una dirección, pero después hubo un giro, después a otro, volvió. Entonces su vida fue como un laberinto, y al mismo tiempo está tomado como fuente de inspiración para el doctor Euraque de una carta de Simón Bolívar, en la que él habla que su vida ha sido un laberinto, y que al mismo tiempo sirvió de inspiración para Gabriel García Márquez, que escribió la novela sobre Simón Bolívar y que se titula El general en su laberinto.
en esta exhibición que hemos hecho hoy en Trinity College, en Cine Studio, con un público muy selecto que nos ha aportado ideas, nos ha hecho preguntas. ¿Qué pasa aquí? Esto está muy denso, deberían aclarar mejor. Entonces, con todas estas ideas vamos a volver al documental, vamos a reeditarlo y vamos a tener una versión ya lista para lanzarlo a todo el público. Muchísimas gracias al productor de este grandioso documental y al profesor de historia de Trinity College, el señor Darío Euraque, por compartir con nosotros esta grandiosa historia. Así que no se retiren, porque cuando regresemos estamos con más de arte con un pintor hondureño, así que no se vayan. Ese segundo segmento del show de Analí es posible gracias a Hartford Foundation for Public Giving. Celebra la iniciativa latina de compromiso cívico. 860-548-1888. AAA Seguros. Para preguntas de seguro de casa, carro, etc., llama a Victoria Báez al 860-793-3630. Jacqueline Hair Salon, 2024 Park Street, Hartford, Connecticut, con su teléfono 860-548-6922. Viva Radio, música que emociona y mucho más. Identidad Latina Multimedia, 860-231-9891. Mis amigos, ya en este segmento pues nos encontramos con el pintor hondureño Javier Eliu Sánchez. Él actualmente radica en España, pero su corazón continúa en Honduras y sus presentaciones de obra en estos meses estará presentando en Honduras. Así es que fue un gran placer conversar con él y poder aprender más de cómo es que él llega, ¿verdad?, a estas obras de pintar y su talento que por muchos años ahora pues lo está ejerciendo. Así es que, Javier, bienvenidos a nuestra comunidad de Connecticut y Western Massachusetts. Ya es un placer tenerte con nosotros. Hola, mi nombre es Javier Eliu Sánchez. Soy arquitecto hondureño que reside en España y ahora estamos aquí en el Trinity College gracias al Centro de Estudio del Caribe presentando este trabajo en colaboración con el doctor Darío Euraque. Cuéntanos más sobre tu arte en sí. Cuando dices arquitecto del arte, de un precioso arte aquí, cuéntanos de tu arte, cómo te inspiras y Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista. Bueno, yo trabajo con muchos tipos de conceptos. Este es un concepto que viene trabajándose por los libros y las lecturas y las investigaciones que ha hecho él, basados en la historia bananera y de un pueblo específico en Santiago, y que tiene que ver también mucho con la identidad del contexto en el que se desarrollaron estos eventos y cómo nos generan las realidades contemporáneas de ahora, ¿no? Y hay diferentes elementos. Hay 4 portadas de libros que tienen que ver con diferentes procesos de la hondureñidad, y hay una pintura que se presenta ahora que tiene que ver con el proceso creativo que se vivió con la gente del pueblo de Santiago en Pimienta, Honduras. Ellos participaron mucho por vía telemática, por llamadas por ordenador, y iban opinando y íbamos llevándolos por un camino de entrevistas para ver cómo ellos veían su comunidad, qué sabían de su comunidad y cómo quisieran ver una portada de un libro. Nació la portada de un libro y luego, por medio de toda esta información que yo tenía, también generé a estas pinturas, proponiendo algunos elementos que ellos querían, que tenían que ver con los mitos de su contexto, que no podían ser incluidos en la portada del libro, y otros elementos que yo agregué de lo que aprendí en las lecturas del libro del doctor Darío Euraque. Entonces, esta es una parte de mis trabajos que tienen que ver con la ilustración, pero también yo tengo otras ramas de la pintura que tienen que ver más con la conciencia del cuidado del medio ambiente, específicamente con los arrecifes del coral del Caribe hondureño, evidenciando la importancia que tienen para no solo las comunidades de la costa, sino que para el Centroamérica en general, porque somos la segunda barrera de coral más importante en el planeta. Entonces, esa es otra rama de mi pintura. Javier, y en términos de la portada del libro, un hondureño en su lamento, un hondureño
Rafael López Padilla, que es el libro que ha escrito el profesor Euraque. Esa portada es basada en una foto del señor Padilla o fue algo que... Sí, bueno, este es el tipo de complejidades de trabajar con un historiador, podríamos decirlo, porque tiene muchos elementos que agregar o que solicitar en las comisiones o en estos encargos. La acuarela no es mía, la acuarela es de la nieta del señor Padilla. Y se me pidió que tenía que usarse la acuarela imperativamente en la portada, y eso ya es una limitante para mí como artista, ¿no? Como propuesta, pero jugué con ello y tomé algunos elementos, creamos ese concepto de esa línea roja que conceptualiza toda la exposición, que es como la línea roja de su perspectiva, de cómo él miraba en su tiempo los elementos, y hay otros elementos que se van ordenando en esa línea roja que tienen que ver con su vida. Y para poder incluir ese elemento en el concepto de la acuarela, tomamos una fotografía real de él y la hicimos como un tema, un típico collage, para poder integrar dos elementos, el elemento contemporáneo de su hija y los elementos históricos que queríamos reflejar en el libro. Entonces así resolvimos esa composición. Fabuloso. ¿Tus próximos proyectos qué vienen para el futuro para Javier? Bueno, yo estoy residiendo en España, como lo he mencionado, y estamos trabajando con algunas redes de pintores hondureños allá, y también tengo algunas oportunidades para exponer en espacios de pequeñas galerías. Pero algo para mí muy importante será poder llevar este proyecto en diciembre a Honduras, para que la gente de Santiago pueda verlo de primera mano, que esto es importante porque es con la gente que estamos trabajando con la memoria histórica del contexto, y ver de qué manera la obra puede quedarse exhibida permanentemente en algún lugar en Honduras. Esperamos que pueda ser en San Pedro Sula. ¿De qué parte de Honduras eres? Pues yo orgullosamente he nacido en Tela, por eso es mi pasión con el mar, pero toda mi vida la he vivido en San Pedro Sula. Sí. Mis amigos, y ya con esto pues llegamos al final del programa y quiero invitarte a que esa inspiración que has tenido para escribir, para poder producir un documental o una obra de pintura, pues que sea el 2026, que te animes y lo puedas lograr. Así es que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en el programa, al igual que al equipo de producción de Capital Community College, a todos ustedes. Y como siempre, brillando contigo, pero en especial con los hermanos Noel Díaz y Daisy Díaz de Hartford. Y que no se les olvide que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Facebook. Y si se les olvida o si se les pasa uno de nuestros shows, pueden también visitarnos en nuestro canal de YouTube, Analí Show. Y siempre pueden venir cada sábado a las 11 de la mañana para que puedan tener más contenido relevante a la comunidad latina. Así que nos vemos.